Con instrucciones y todo originales. Ah, vamos. Niquelado. Me gustaría venderla por menos de 800. Esa es la revista Hobby Consola con los planos de Zelda. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys. Bueno, familia, hoy os he traído a un sitio para mí muy especial. Estamos con Chiqui, os presento a Chiqui. Desde hace tiempo ella, pues bueno, ha participado en Feria de Más, que fue donde nos conocimos. Ahí está. Es una artista como la copa de un pino, lo vais a ver. Y además tiene una tienda aquí en Córdoba, una tienda guapísima. Lo vais a ver y no voy a dar mucho la turra. Lo vais a ver vosotros mismos con todo lujo de detalle, como digo yo siempre. Y Chiqui pues nos va a enseñar todas las maravillas retro, vintage que tienen su tienda, sus trabajos. En fin, habla tú algo, Chiqui. Pues nada, eso. A ver mis trabajitos y ya está. Espero que os guste y os voy a explicar más o menos cómo trabajo, qué paro de inventar y con lo primero que pille, ya te digo. De lo que estamos hablando un poco es todo lo que es la cultura que nos mola a nosotros. Videojuegos, películas, etcétera. Así que vamos a empezar, vamos a hacer un tour por toda la tienda, que nos lo va a explicar Chiqui, como digo yo, con todo lujo de detalles. Vamos para adentro. Como tu tienda tiene varias secciones, esta que llama poderosísimamente la atención por videojuegos y muchísimas cosas, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tienes aquí en esta parte de la tienda? A ver, esta parte de la tienda yo lo que quería conseguir era un poquito que cuando entres y veas este rinconcito, pues sientas esa nostalgia de cuando todos éramos pequeños y recordemos momentos, sobre todo el momento más sonado, que todo el mundo me lo suele decir, era ese momento en el que tu madre entraba a tu cuarto, le pegaba el tirón a la consola y decía, ni consola ni consolo. Exactamente, o se acabó el videoleche. Se acabó. Se acabó el videoleche. A la ducha, las tareas, ¿vale? Y entonces yo lo que quiero transmitir también es que yo, pese a todos esos tirones, he podido conservar todo esto que se ve aquí, ¿vale? Exactamente, que antes me has comentado que es tu colección particular de videojuegos. Exacto. Esto es todo mío. Master System, Game Boy, Game Boy Color, todo. PSP. Hasta incluso, mira, Bernie, eso de ahí, que hay abajo de la consola de la Game Boy Color, esa es la revista Hobby Consola con los planos de Zelda. Madre mía, ¿quién no tenía Hobby Consola? Era un y además revistón. Tenías que comprarte eso porque yo lo tenía en inglés y Sí. cualquiera se enteraba del juego. Exactamente. Estábamos deseando que llegara el viernes y sacaran la edición de Hobby Este Consola. es el Game & Watch de Zelda. Sí. Este Pero no me había fijado. esa es la remasterización, este no es el antiguo. Sí, pero vamos, no deja de ser una preciosidad. Vamos. Además, a color y todo. Me has comentado antes que hay un juego que al parecer está bastante cotizado. ¿No? Sí, Aquí de cartucho, ese de ahí, el Battletoads, que lo tengo fuera el cartucho para que se vea con sus instrucciones, lo conservo con el blister original de Nintendo, con los corchitos también blancos, todo. ¿Con todo? Sí, sí, sí. Con todo. En perfectísimo estado. Y bueno, aquí podemos echar una partidita también, ¿no? También me ha hay que gustado echar una mucho. partidita, es que eso un reclamo para los niños, hombre, ¿verdad? Total. Supongo, ¿no? Además, Se llevan su partidita, su gazapón por yo lo 50 relleno, centimillos. Y además muchas veces le meto notitas y le pongo una impresión 3D o una pegatina o un no sé qué. Porque tengan un regalito, Claro. un detalle, ¿no? Claro Ahí que está. sí. Fijaros, VHS,
Los VHS, mira, Sí, si la quieres caja de Game verlo. Boy. ¿Los VHS también los tienes a la venta, chiqui? No, esto es Todo también personal. todo personal. Es Todo- solamente es lo que te digo, que es como un guiño a la infancia. Exactamente. Y este Spectrum, que es espectacular y Eso que es está maravilloso. Eso impoluto, también es tuyo de tu es colección. maravilloso, vaya. Estamos. Perfecto. Y ahora nos ha puesto aquí también su simulador de videojuegos y todo este rincón que es muy personal de ella, pues fijaros, es una auténtica maravilla. Como podéis ver, camisetas, calcetines, de todo, de todo y para todos los bolsillos, pero sobre todo lo que nos llama más poderosamente la atención es los trabajos A escala 1:1. a escala 1:1 que Yo- hace Chiqui. Cuéntame un poco. PLA es uno de los tipos de plásticos que imprime la impresora 3D, ahora cuando eso pasamos a verla. Y yo lo voy haciendo porque mi impresora es de 40x40, entonces yo lo voy fabricando pieza por pieza y ahora hay que ir uniéndolo, ¿vale? Y tapándole las juntitas, lijarlo, esto tiene un proceso Y todavía he de decir que está sin acabar, ¿eh? ¿Sí? Sí, de hecho yo me saco aquí mi chuletilla, trabajo así, yo saco información del bicho y esto es lo que yo quiero conseguir, este aspecto y esta impresión de bicharraco, aparte del miedo que da, Sí. el realismo este de lo que es la gotita de saliva, en fin. Sí, que todavía Todo eso está ese sin conseguir, si ese te efecto fijas. agua todavía nos falta, pero a Ahí simple está. vista, ¿no? Sí. Ese acabado de brillo de saliva y de sudor y esas cosas es lo que falta. Y la verdad que es impresionante. ¿Y cuánto tiempo le has podido echar a fabricar esto? Pues mira, esto llevo ya por lo menos 2 meses y medio de trabajo, ¿vale? Es increíble, Unos 2 meses y medio y está todavía sin terminar. es increíble. Pues fijaros, por ejemplo, una pieza de estas, ¿qué coste puede tener para los que te quieran encargar? Es que teniendo en cuenta que nada más que es material ya lleva 300 euros en lo alto, Claro, ya lleva 300 euros más o menos de material, más mano de obra, más lo que falta todavía de material, con las imprimaciones, con lo que es los barnices que utilizamos después para el acabado. sí, son piezas caras y, artesanas, ¿eh? Yo esta, por ejemplo, no me gustaría venderla por menos de 800, que normalmente cuando la encarga alguien, el público que tiene es sobre todo para temas de decoración, de estudios, de tatuajes, de bares, de negocios, sobre todo. Este es el Nemesis, este es una de mis segundas piezas en hacer. Este no tiene nada que ver con pelear, esto es todo látex, Sí. ¿ves? Que está ternito porque dentro le quité el relleno. Yo primero lo moldeé, de hecho en mis redes sociales está subió el vídeo de cómo lo hice. Empiezan moldeando lo que es con arcilla, con plastilina, incluso llegué a usar lo típico, la cola con agua y papel higiénico. Cuando vas moldeando y cuando ya tienes lo que es el dibujo, el molde de lo que quieres, aplicas el látex, las capitas que quieras y luego desmoldas. Desenfundas en plan como si fuera un guante. Es impresionante. Y si alguien te quiere hacer algún encargo, te puede encontrar en Instagram. Me Claro, comentaste, en ¿verdad? Instagram, aquí aparte en la tienda, por teléfono también, tipo por WhatsApp. También tienes un taller de reparación de consolas. Sí, bueno, esto es porque hago también las máquinas arcade, que las Sí, hago... arcade y de consola, exactamente, las dos Las hago a cosas. medida. ¿Las haces por encargo? Sí, por encargo. A la medida que tú quieras, me suelo adaptar... Estos precios son orientativos, me suelo adaptar un montón al bolsillo de la gente, ¿vale? Todas estas son las que ya hemos fabricado. Tenemos tanto una Bartos auténtica- completas, como mini Bartos, como la Vía Arcade, que es la más potente, digamos. Esta es una pequeña, la primera que me hice, le tengo mucho cariño, la primera que Sí. hice yo. Y la tengo aquí como en plan guiño también. Claro, también A mis primeros trabajos. muy bonita, pero fijaros Claro. que este tipo de modelo, al quedarse suspendido en el Sí. aire, ocupa bastante menos espacio y en un rinconcito. De hecho, aquí queda un hueco como para meter a lo mejor una neverita, un mueble, lo que eso. suele hacer la gente, un mueble para meter cositas. Más trabajitos tuyos, por ejemplo, el ET. Sí, el ET también fue de los primeros que hice. Este está en venta, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Este, por Está todo en ejemplo, venta, menos si mi el- amigo Carlitos te lo quiere comprar, ¿cuánto tiene que palmar por este? Este lo tengo yo por 250. Lo que hay que valorar de esto es la hora de trabajo, el trabajo artesano y demás. La de horas que se le dedica, la de cariño y pasión, por ejemplo, que le pongo yo, que para mí esto no... De hecho, yo siempre lo digo, esto no te lo puedes tomar como si fuera un trabajo. Y no es un trabajo en cadena, no es un trabajo mecánico, es un trabajo que incluso yo, por eso, muchas veces tengo muchas figuras a empezar, porque lo que hago es que empiezo con una, me bloqueo, incluso la llego a tapar para no verla más durante unos días y cuando eso la destapo, ¡buah!, ya sé lo que tengo que hacerle. ¿Y qué tenemos? ¿Al moquete? Ese, por ejemplo, es lo que te quería decir, los acabados de lo que es los moquitos, ¿ves? Sí.
todo Es lo que le es las falta al babas, otro. eso es lo que le falta al otro. Este realismo que he conseguido con Moquete, pues le falta al Like. Que Moquete, por supuesto, está a la venta también, Sí, también, ¿verdad? también. ¿Este qué precio tiene, chiqui? Ese está en 350. 3,50. Es de rima. ¿Y qué? ¿Vuestro de cuando eres pequeño? Sí, este en concreto es de mi marido, de cuando era chiquito. Es una pasada. Fijaros qué maravilla de dibujo, ¿eh? Mm. De rima. Las tía. ilustraciones son una pasada, una maravilla. También lo que tiene es un servicio de reparación de consolas está. de videojuegos. Ujú. Por ejemplo, que tenemos. Por ejemplo, estas ahora dos, ¿no? mismo me gusta decir que están en el hospital. Sí. Están ingresadas. ¿Y qué les Ahí pasa? están. Pues mira, que encienden pero no dan imagen. Ujú. ¿Vale? Entonces, ¿Y de qué puede ser eso? pues en principio puede ser, normalmente suele ser lo que es la placa la cartuchera, le digo yo, Sí. ¿vale? Lo que es la plaquita, los contactos, normalmente cogen mucho polvo, porque tienen ya tantos años y tanto poner y quitar el cartucho, Claro, se que deteriora. al final eso coge polvo y el polvo normalmente se suele quedar pegadito en la placa y eso hay que limpiarlo con líquido. La goma de borrar, que también Sí. funciona, goma de borrar, pero claro, hay que desmontarla, sabes cómo van las piezas, volver otra vez a montarlas. Normalmente suele ser eso. Que no es eso, pues ya sería lo que es la placa. Y eso a lo mejor ya es un poquito más costoso. Pero yo Próximo de ofrezco aquí. ese servicio de que, pues por lo menos, puedas volver a recuperar un pedacito de tu infancia. Bueno, ¿y este pedazo de pantallón aquí de videojuego? ¿Qué me cuentas? Pues mira, te conectas detrás de la tele por HDMI y ahora tiene todos estos emuladores. ¿Vale? O sea, que puedes jugar a todos esos juegos de todas esas consolas. Exacto. Por ejemplo, Tiene pon la que más coraje te dé, como decimos aquí. En la Mega Drive. Por ejemplo. Ahora tienes todos estos juegos. ¿Vale? Normalmente viene con todos. Si te fijas ahí, tienes página 1 de 34 y cada página tiene 10 juegos, pues multiplica. Madre mía. Una O sea, pecha que de juegos, como estamos decimos. hablando que este producto lo vendes por 30 euros, ¿me has Sí, dicho? sí, 30 eurillos. Por 30 euros y tenemos aquí cientos y cientos de juegos De nuestra infancia, de ¿vale? de todas las consolas que hemos tenido. Incluso la Atari. ¿Os acordáis de este juego? ¡Hostia! Los pistoleros. pi. ¡Oh! ¿La abrimos? Esto es oro. Venga, O vamos. sea, oro molido. Esto es. abrirlo? Venga, maravilloso. A ver, la cajita que se me ha quedado aquí. Madre mía. Hasta El luego. Super Mario All Star de la Super Nintendo. Madre mía. Mira qué ilustraciones, mira qué cosa más bonita. Sí. Pero Muchísimo. lo bueno Qué está maravilla. Lo bueno, ¿cómo se dice? Lo bueno está en el interior. En el interior. Exact- Uf, esa es la magia de exactamente. esto. Para mí, por eso me encanta tanto lo que es el arcade. La magia de esto. Que si te gustaba la caja, lo de dentro, más todavía. Más todavía. Con instrucciones y todo originales. Che, qué bonito. Bueno, y este Guau, pedazo guau, de guau, consola será para que más se aproxime a su precio justo. No, Este pedazo de consola, pregúntenle a él. esto no está a la venta. No está a la venta. Esta en concreto. Esto No. porque es para hacer una prueba para que funcione lo que es unos juegos Ahí está. y demás. Esta es de mi Pero vamos, colección. es que esto está, vamos, niquelado. Está perfecta, vamos. Corchito blanco, completo, que esto es muy... Esto, Todas las instrucciones. Ahí. Están las hojas Esto, usadas. qué maravilla. Es que esto es un poquitillo, claro. Están impecables, vamos. Ya ves. Nuevos. Nuevecitos. Maravilloso. Es que esto es lo que, el problema es que esto es lo que ya no se encuentra. A ver. Un momentillo, chico. Y te digo, Oh, Un poste. Oh. No me lo creo. Hostia. Madre qué mía. bonito. Qué preciosismo, Bueno, vamos. tiene muchas marcas, Sí. lo que es por el tema del doble D, de que no ni siquiera se ha colocado en ningún sitio. claro, Vaya. no, esto está sin estrenar, exactamente. Que es muy difícil. Hasta el papel. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Es que en un lado es póster y en el otro Y en lado el tiene otro- las instrucciones. Las conexiones que tenías que hacer. Exactamente. Extrapolado a lo mío. Tengo una cosa exactamente igual de G-Joe. Sí. Por un lado las instrucciones del Rally Sander y por otro lado el póster promocional. Pero está en muy buen estado, pero es que esto está inmaculado. Dios. Y ahora empiezas a seguir viendo lo que es, bueno, las instrucciones. Los pósters que te vienen del All Star. Buf. Tío, qué guapo. Además los colores y todo, tío, intacto. Claro, qué están bien. intactos. Que no tiene los dobleces. Si ves Nada, tú, nada, tú- nada. Está perfecto. Es que esto es lo complicado del coleccionismo. Pues ya. La caja qué es normal maravilla. que esté tan... Sí, pero bueno, tampoco no está tan deteriorada. No. Se ha reparado.
se cogió más o menos un poquitillo, pero vamos, de todas formas, la reparación de aquí es con papel de lo que es de cartón y demás para intentar tapar como se reparaba en aquella época, cuando la gente, pero demasiado. Demasiado. Demasiado para los años que tiene, que son del 92. Exactamente. Vamos a entrar al taller Sí. y lo vemos mejor, ¿vale? Muy bueno, bien. eso ha de decir que eso que hay ahí, esto, si queréis lo abrimos y lo vemos, que está aquí el dueño del proyecto. El dueño del ¿vale? proyecto. Sí, y me llegó ayer y Hemos llegado a un acuerdo, Rafa, que Hemos coste. llegado a un acuerdo, no te preocupes, He de que hemos decir llegado a un acuerdo. Ya que próximamente. está sin despresentar por eso mismo, porque he querido guardar la exclusiva para que lo viera él en Ya persona. se mira, Bueno. yo siempre cuando muestro lo que es las consolas que averiguo o juegos y demás, yo siempre tengo una mesa que la tenía tuneada por mí con cosas de Master System, de Sega y demás. Y esto es una idea que yo se lo comenté a Chiqui porque yo quería lo que es modificar un poquitillo la mesa. Y me regalaron una mesa. Que él es coleccionista de consolas. Sí, De soy esa maravilla coleccionista que de acabamos de consolas, ver. exactamente. Y yo le di la idea a Chiqui. Sí. Y Chiqui la ha hecho realidad. Vamos a ver, Vale, sí. ¿de qué se trata? Porque lo que Exclusiva luego calentita. se va a hacer, porque ella va a ser la que va a montar la mesa. La mesa la llevaremos a mi taller y ella pues va a ser la que lo va a preparar. Vamos a ver Y cómo es una queda. cosa que nadie lo sabe. Ahora mismo es que lo van a saber cuántos millones de... Millones. Millones y millones de personas. en todo el universo. Dejo de ser Pues exclusiva. Rafa. imaginaros eso, en la mesa donde yo juego, donde yo muestro a la gente de nuestros grupos y demás, donde, por ejemplo, hemos conseguido este juego, mirad, y siempre lo Que la muestro en tiene esa mesa. a modo fotocall, digamos. Sí, A modo sí, fotocall, sí, sí, ¿vale? Pues ahora puedes enseñarlo un Venga, poquitillo. vamos a ver cómo ha quedado el proyecto. proyecto. Madre mía. Qué calidad. Tira, Bernie. ¿Puedo? Tira de ahí. Madre mía. Este vinilo no se arruga, ¿eh? O sea que... ¿Y esto ¿Se dónde enfoca lo bien? vamos a poner? Esto va, ¿En una lo que mesa? es, en una mesa va vinilado la mesa, vinilado con Esto todo sería esto. la parte de mesa, lo que es el Lo que es tablero de la el mesa. tablero de la mesa, la base, y luego Y esto es una cosa que se me ocurrió a mí. Esto es para las patas, ¿vale? Sí. Pues hemos cogido todos los personajes del 85, los voy a recortar y voy a hacer como piezas de Tetris Sí. con los personajes y en las patas. ¿De la mesa? Es una Exactamente. paranoia mía. No Eh, sé cómo quedará, pero se me ha ocurrido. No sé. Me da ideas ¿Cómo que? perversas. Esta es mi máquina famosa, que es como lo que he comentado antes, ¿vale? Que aquí es donde saco yo las piezas. Bueno, luego he de decir que tengo otro taller, en otro sitio un poquito más grande, ya es taller, no es tipo tienda, Sí. y tengo más máquinas allí funcionando mucho más grandes. Esta es la de postureo, con la que yo empecé, le tengo mucho cariño y es auxiliar. Muchas veces sí que es verdad que me saca y me imprime alguna cosilla que otra. Pero bueno, la tengo aquí más que todo de postureo. Hombre, ya, pero fíjate que queda espectacular. Ahí Con la está. cabeza del Tito Chuache. Esto es un proyecto de chip que hice yo, ¿vale? Con cositas que tenemos todas en casa. Un tupper, el tupper de las patatas, una fotocopia y plastificado. Esto es de un coche, que lo partí yo y lo puse sucio, tiene su lucecilla. Y esto es lo que quería enseñaros. Esto es pelea también, de alta calidad. Es que se vean las arruguitas de la frente. Los ojos cada uno de un color. Ahí está. Pasa que le falta todavía el efecto real, que le dé realismo. Claro. Vamos a pasar al taller, que es mi parte favorita. Yo- Además es mi cueva, como yo digo. Sí, ¿no? Sí. Pasar por aquí, Buah. estáis en vuestra casa. Ostras, qué cosa más chula, ¿no? Es muy chiquito. Sí, Empecé pero con vamos, esto que- que era súper grande, pero ya es muy pequeñito. Ay, ese maletín de Playmobil lo tenemos en casa y lo tenemos repe. Y el super gizmo. El Super Gizmo. Super Ese está Gizmo. ahí. Ese está para restaurar. Aquí es donde yo restauro. Aquí es donde Sí. yo hago la magia, digamos, que es la que a Claro, mí me pero, mola. pero todo esto tendrás que hacerlo a puerta cerrada, supongo, ¿no? Claro, esto sí es verdad que cierro y pongo a lo mejor un cartelito que pongo llamar a la puerta, estoy en el taller. Claro. Tengo mis herramientas, ya te digo, restauro todo tipo de muñecos. Por ejemplo, aquí tengo esta figura que he tenido que recrecerle, que no la puedo tocar todavía, estoy recreciéndole la mano, ¿ves? Los deditos de la mano, Sí, porque no tenía mano directamente. Estos gizmos, ves que me persiguen por todos lados los gizmos. sí. Tengo gizmos en la cafetera, en la nevera, en las Es que es muy botellas. bonito. Da igual. Pues estos gizmos es que yo los adquiero así, ¿sabes? Y luego lo que hago es restaurarlos. Sí, le restaura Dale, lo que es el propio peluche, Claro, ¿no? todo, ¿Sí? lo restauro, todo, los limpio en seco, los dejo blancos, impolutos. Este, por ejemplo, ¿ves? Fíjate, está todo despegado. Ujú. Si te fijas, está muy sucio, el pelo lo tiene áspero. Sí. Bueno,
y suciedad por todos lados, Sí, incluso. hay que Yo pegarle... esto lo limpio todo y ahora si quieres vemos el que tengo en el escaparate para que veas el resultado final. Claro que sí. Ahora mismo tengo empezado LT, que está en proceso de pintado, que ya terminé uno hace poco y se vendió, y la verdad que muy bien. Y Así este té, que por bueno, ejemplo, ya terminado, ¿cuánto puede costar? Lo estoy vendiendo en 60. En 60 euros. Carlitos, Carlitos, en 60 euros. Más barato que robado. Además, fíjate el tamañito que tiene, que es un tamaño muy... Sí, unos 30 muy apañado. centímetros, es un tamaño muy ponible en cualquier casa Ahí y está. encima hecho a mano. O sea, Sí, que- sí, ¿qué más puedes pedir? Exactamente, ¿qué más se le puede Luego pedir a la ahí, vida? lo que tengo son las consolas que ya te he dicho antes. Estas, Sí. por ejemplo, están terminadas ya de reparar, Sí, listas para entregarlas. Una Sega Master System 2 y una Mega Drive, ¿vale? Esto es un diseñito para un amigo que no quiero que entre, ¿vale? Que está ahí fuera y no quiero que entre, que es un Ah. regalito que le voy a hacer. Esta joyita que tenemos aquí. Ajá. ¿Vale? Está en proceso de... Me la trajo para que se la restaurara un poquito, en fin, para lavarle la cara Qué y sobre todo preciosidad, que Street funcionara. Fighter. Sobre todo que funcionara. Esto se lo he tenido que hacer de nuevo. Este también. Que está aquí también. Qué preciosidad. Porque al desmontarla, no quería haberle tocado el original, pero al desmontarla pasó una cosa. Que había que quitarle los tornillos por aquí. Sí, Entonces tuve que despegar todos los vinilos originales que tenía y eso ya murió. claro. Y ese se ha tenido que restaurar Claro. casi de cero. Asómate por ahí. Eso por dentro era un ordenador. Estaba todo lleno de cables, de placa, de la placa base, el Sí. disco duro, todo. Y ahora yo la he dejado vacía, que es lo que he hecho, remasterizarla y la estamos poniendo pues como se ponen ahora lo que es como se hacen lo que es las máquinas arcade, que es con un aparatito muy chiquito, ahorras peso y encima no hay problema de que se te vaya nada del ordenador, ni placa base, ni Claro. se te va el aparatito, lo sustituyes por otro y ya está. Fijaros, Eso es por que ahí. se queda, aquí se ve mucho mejor, se aprecia mucho mejor. Ujú. Es una preciosidad. Tengo que ponerle aquí los botones de pinball, que es que como hay que hacerle dos agujeritos, los tengo aquí desmontados Ah, para ponerle su botoncito de pinball, que la traía ella de original de casa. de serie. Ahí está, se la puso. Esta Qué es que guay. la fabricó él. Sí, Quiere esta y quiere la suya, evidentemente. que funcione. Como hago, yo te he dicho antes que hago servicio de restauración, estoy restaurando esto, Sí, que como podéis comprobar, pues mira, está un poquillo negra, es del tiempo, está muchísimo polvo, yo le doy la brillanto, la pulo, en fin. También son de colección de las películas. sí, de estas Son tengo yo algunas. espaditas. Muy bonitas. Esta, por ejemplo, esta mancha de pintura, pues le quitaría las manchas, las pulo, le doy brillito, en fin. Cariño. Y esto también es para restaurar, También. porque esto es PLA, lo que hace la Sí. máquina, lo que os he enseñado antes, pero Sí. fíjate lo que ha pasado. La han Anda. dejado en un coche y se ha pandeado, porque esto Adiós. es lo que tiene ese material, Claro. que dilata y Con el se derrite con calor. el calor. Entonces estos son muchos posavasos y van metidos aquí, pero como podéis Ah. comprobar, no encajan. Claro. Y esta es la Como tapadera. decimos aquí, se ha pujado. Ahí, se ha pujado. Se ha pujado como Se ha un pujado. palomo. Se ha pujado, nunca mejor dicho. Fíjate, Y me encanta fíjate. pasar la hora e inventar. Y disfrutando Sí, sí. del hobby. Fue también otra restauración. Al sombrero le faltaba un pedazo. Sí. ¿De qué colección es este sombrero? ¿O de qué Pues no te puedo decir exactamente, porque esto me lo dejó el muchacho y no me dijo ni de dónde era, ni que era de un muñeco y ya está. Por el tamaño podría ser de una figura de 30 centímetros perfectamente. Sí, tipo perfectamente. Hyperman, Mm. Dragon o algo Esta no así. sé en concreto. Mm. Y esta eso, le faltaba todo este pedazo y estábamos en proceso ya de repintado y pulido. Falta pulirla, ¿vale? Está precioso. Se ha quedado Como nuevo. bastante bien. Flamante. Este Furby es ¡Uy, qué de bonito! mil- Blanco. De 1985 creo que es, del Tiger. Este no es del 85, perdón, este es del 2005. en mi caso. Es muy bonito en blanco. Ves que tenía partido lo que es la tapa, hay Sí. una de estas que no funciona, pero he de decir que lleva aquí muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hay que restaurarlo con piezas originales y no encuentro piezas originales. De Furby. Y además del Tiger de 2005. Por ejemplo, portapilas, las tapas, Sí. las puedes hacer también. La puedo hacer, pero por ejemplo las originales son muy difíciles de encontrar. Claro. Por ejemplo, eso pasa mucho en los juguetes de los años 80, Sí. tipo playset o despertadores, Ahí está. que tal que no te viene la tapa, el castillo de la serpiente de Master Universo, que le hace falta la tapa del portapila. Siempre es pasa muy útil. cositas así. Es muy útil. Otro proyecto que tengo entre manos, por ejemplo, piezas de moto. Esto es También. una scooter, esto es una Yamaha X+.
¿Sí? Sí, son unas morduras que trae. Sí. Así, perdón. Son unas morduras que trae. Aquí me falta otra piececita. Lo que él tiene, por ejemplo, porque la moto cuando la compró, pues tenía, por ejemplo, este lado, pero por el otro lado le faltan las morduras y quiere ponérselas. Originales le salen por una pasta. Me ha Claro. pedido el favorcillo a mí, la voy a escanear y la voy a sacar en 3D. Trabajamos en varios materiales y esa, por ejemplo, se la voy a hacer en concreto en ABS, que es más resistente, pues, ya que es para una moto y puede ser que vuelque, puede ser que se arañe, Claro, que le den un golpe, claro, que claro. tiene que ser un poquito más resistente. Coso también, porque por ejemplo cuando hago las figuras me gusta meterle cositas originales, no solamente todo plástico. Ujú. De hecho, la última que hice de ese auditore, el Assassin's Creed, Sí. le puse su capa, la cosí a mano, le puse a la hombrera, le puse sus pelitos de pelo de gato. En fin, en mis redes podéis ver el resultado de que no tiene desperdicio. la verdad. Exactamente, recordad que lo he dejado al principio del vídeo y en el cajetín de comentarios también os voy a dejar el Instagram de Chiqui, de Skynet, para que la sigáis y no solo seguirle, sino hacerle encargo porque fijaros que es una auténtica artista. Me gusta, la verdad que lo hago con mucho cariño, mucha pasión, como he dicho antes. Y Se ya nota, está. eso se nota. Pues bueno, chavales, familia, espero que os haya gustado muchísimo venir a Skynet, la tienda de Chiqui, que esto es otro obrón que ha hecho ella, el Gremlin, es de los malos. Vaya, este es de los malos. Así que nada, darle mucho cariño al vídeo, darle mucho cariño a esta señora, que es una artista como la copa de un pino. Os mando muchísimos besitos muy calenturientos como siempre y por supuesto que paséis una feliz semana para todos. Muchas gracias a todos.